quisiera que me acompañaran a Gálatas 3. Gálatas 3, 19 a 4, 7. Que dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, gracias por tu santa palabra. Esta palabra, Señor, es poderosa para lavarnos, para limpiarnos, purificarnos. Es poderosa para afirmarnos, para establecernos, para edificarnos. Es poderosa, oh Dios, para transformarnos y mudarnos, traspasarnos, Señor, a tu reino, al reino de tu Hijo amado, al reino en el que con Él vamos a reinar. Gracias, Señor, por esta palabra, y que cumpla el propósito para el cual la enviaste. En nombre de Jesús, amén. Bien, lo que quiero compartir lo titulo Herederos del Reino, y quiero que hagamos todo el esfuerzo posible para poner atención y captar aquello que el Señor está tratando de decirnos a través de esta escritura. Este pasaje, todo este pasaje que acabamos de leer está dentro de la famosa carta de Gálatas. La carta de Gálatas es una epístola enviada, de hecho se considera que es la primera de las epístolas que Pablo envió, es la más temprana. Posiblemente se cree que este es el año 49 después de Cristo. O sea, estamos hablando de posiblemente menos de 20 años de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y Pablo envía esta carta a creyentes gentiles, a creyentes de trasfondo gentil, no a judíos. Y esta carta enviada a los Gálatas, sucede que la carta fue enviada en un periodo en el que Pablo ya se cree que está empezando su segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero él había compartido el evangelio a los gentiles gálatas, y en poco tiempo después de su salida, Pablo se entera, recibe sorprendentes noticias de que los creyentes
de Gálatas habían sido visitados por un grupo de judíos también creyentes. Esos judíos creyentes que él más después llama judaizantes. Y para resumir, Pablo reacciona con bastante urgencia, decepción, frustración, y les dice a los Gálatas, ¿qué les pasó? Los Gálatas, aparentemente, este grupo de mensajeros y de llamados apóstoles, porque eran enviados, se cree que eran enviados para supervisar y para enseñar y para pastorear y de pronto confirmar a las iglesias de parte de Jacobo en Jerusalén. Así que estos eran creyentes, eran maestros, pero como nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, estos creyentes de trasfondo judío tenían una convicción de que no se podía seguir a Jesús o no se podía ser salvo si no se guardaba la ley de Moisés. Entre otras cosas, guardar el sábado, circuncidarse y otros ritos mosaicos. Y en poco tiempo ellos habían llegado a los Gálatas, este grupo de maestros judaizantes de trasfondo judío, y habían persuadido a los creyentes, nuevos creyentes gentiles, de trasfondo gentil Gálatas, de que tenían que conocer la ley de Moisés y tenían que practicarla. Así que eso le molesta mucho a Pablo, y Pablo les escribe esta carta y les dice, te habla palabras fuertes como, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? O sea, tan rápido han caído de la gracia. O sea, usa términos fuertes para referirse a en qué manera ellos fueron tan rápidamente engatusados para dejar la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, y recibir un evangelio de obras, por medio de la observación de la ley de Moisés. Y Pablo, vamos a ver en este pasaje, vamos a concentrarnos específicamente en los versículos del 1 al 7. Vamos a ver en este pasaje que Pablo es interesante. Pablo usa argumentos con los gentiles gálatas, usa argumentos que normalmente él usaría con judíos. Les habla de la ley de Moisés y el propósito de la ley, y le habla en términos que normalmente se hablan judíos, pero es porque ya los gálatas habían sido como discipulados por los judaizantes, y ya los gálatas estaban observando y estaban practicando la ley de Moisés como si fueran judíos. Entonces, y puse aquí como subtítulo de este mensaje, heredero del reino, puse de esclavos a heredero, de esclavo a heredero, porque ahora van a ver por qué. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús en sus encuentros con los fariseos, siempre que chocaba con los fariseos y los confrontaba, los fariseos respondían con arrogancia y altivez, decían, como que no nos hables así, ¿sí? Nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Y Pablo, de manera chocante y de manera confrontativa, les dice a los gálatas, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es muy importante porque la piedra angular de la fe de muchos de los judaizantes era, somos descendientes de Abraham. Pero tanto Jesús como Pablo aclaran a los judaizantes en general que la herencia, las bendiciones, las promesas no vienen por linaje, no son herencia biológica, sino vienen por la fe. Bien, vamos rápidamente a pasar por este pasaje, específicamente de versículo 1 al 7. Primero, Pablo ayudando a los gálatas a pensar y a analizar
y a recapacitar en la confusión en la que estaban, y en la fascinación, en el engaño, en la seducción en la que habían caído. Pablo les recuerda, miren, ustedes eran esclavos. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué pasa? En ese versículo 1, Pablo, dentro de muchos argumentos que él usa, porque recuerden, en el libro de Gálatas Pablo usa varios argumentos para persuadir a los gálatas de que están en el error, de que están tratando de sustentar su vida cristiana por medio de la ley y no por medio de la gracia. Y usa muchos argumentos, le habla, por ejemplo, usa argumentos como el evangelio, el verdadero evangelio que recibí fue y no el que ustedes están escuchando ahora recientemente. O dicen, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por la ley de Moisés o por la fe en el evangelio? Y usa varios argumentos. Y que está aquí, este pedacito que voy a extraer del versículo 1 al 7, Pablo usa la ilustración o la metáfora de una transición de esclavos a herederos. Y miren lo que dice. Dice, el heredero fue niño, y cuando era niño no era diferente a un esclavo. Y él estaba empezando a usar imágenes de la cultura grecorromana. En la cultura grecorromana, los niños, los hijos de los nobles, tenían, por supuesto, una herencia, tenían un privilegio, tenían una posición por ser parte de familia noble, pero por ser niños no podían disfrutar de ella. Y en la práctica eran esclavos, eran como esclavos. Y Pablo dice, ¿sí? El heredero, mientras es niño, no es diferente a un esclavo, aunque es dueño de todo. Entonces dice el paralelo de Pablo. Pablo está haciendo un paralelo y dice, ustedes eran esclavos, todos éramos esclavos, los judíos también eran esclavos. Dice Romanos 6, 16, 17 al 20, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces Pablo empieza por ahí este argumento. Dice, sí, todos, gentiles y judíos, éramos esclavos del pecado. De la misma manera, el heredero de la promesa, los herederos de la promesa eran esclavos. Pero entonces avanza y sigue diciendo, y siendo esclavos o niños, están, como dice la escritura en el versículo siguiente, que es el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice Gálatas 3, 23 y 24, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por fe. Entonces, Pablo les sigue explicando a los Gálatas, le dice, miren, antes de Cristo, todos estábamos confinados, estábamos encerrados, estábamos como encarcelados, éramos esclavos, estábamos acorralados y limitados por nuestra condición pecaminosa, nuestra separación de Dios, y todos agrupados dentro de la categoría de esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del mundo. Y estamos bajo la ley en el caso de los judíos, pero en el caso de los gentiles, dice Gálatas 4:3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mientras los judíos estaban bajo la ley de Moisés, sujetos a normas religiosas, los gentiles también estaban sujetos a principios mundanos.
a una especie de control social que implicaba también normas religiosas, culturales y también sociales. Entonces, tanto los judíos como los paganos, gentiles, estaban bajo o sujetos a principios, sea religiosos o sea del mundo. Romanos 3, 9 y 19 también lo dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, sea por la ley de Moisés como judíos, o sea bajo los rudimentos o principios sociales o religiosos del mundo, tanto los judíos como los gentiles, Pablo dice, todos estábamos encerrados, dice, bajo pecado. Todos estábamos condenados o juzgados y declarados pecadores. Tanto el judío que no podía sujetarse ni cumplir con las normas de la ley mosaica, como también los gentiles, que no pueden ni siquiera sujetarse a sus propias normas sociales o a su propia ética o moral, porque conocemos que ni los gentiles son capaces de sujetarse a sus propias normas morales. Entonces, avanza Pablo y él le sigue diciendo que entonces, sea la ley religiosa, la ley mosaica o los rudimentos del mundo, todos están bajo pecado y todos están bajo el juicio de Dios. Así que estar bajo la ley es lo mismo que estar bajo pecado y es lo mismo que estar bajo el juicio de Dios. Ahora, como dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, yo quiero que ustedes me sigan acompañando en el argumento de Pablo y en la persuasión de Pablo, porque aunque a usted le parezca ABC cristiano, ojalá que sea ABC para ustedes, esto tiene un fin muy importante y muy relevante para nosotros. Así que Pablo dice, ustedes eran esclavos, estaban bajo la ley o bajo los rudimentos del mundo, y mientras estaban bajo la ley o rudimentos del mundo, mientras estaban sujetos en esclavitud al pecado, al mundo, a Satanás, mientras eran niños, dependían de tutores, curadores o ayos, como dice la escritura allí en Gálatas 4:2, sino que el niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La costumbre grecorromana era que los hijos de las familias nobles y con medios y con recursos, esos hijos que no podían ejercer su autoridad, ni su rol, ni su posición, ni disfrutar de su herencia, ni tomar decisiones, ni siquiera en la familia, ellos estaban, lo que aquí llaman tutores y curadores, en una especie de maestros y administradores. Los hijos de los nobles tenían maestros administradores, o ayos, que el equivalente ahora sería como nanas, ¿sí? Entonces, tenían administradores, tenían maestros y tenían nanas. Y no era cosa fácil para esos niños, porque esos administradores, maestros y nanas, eran muy severos. La historia y la cultura cuentan que los tutores y curadores y ayos tenían varas, y a veces usaban la vara o látigo, porque ellos tenían la responsabilidad de educar primero a esos niños herederos en todo el conocimiento del momento, en todo el conocimiento de la época. Tenían que educarlos en matemáticas, en ciencias, en historia, en geografía, en filosofía. Ellos tenían que ser bien educados para poder eventualmente ocupar el rol que le correspondía dentro de la familia noble en la cual nacieron. Y ese entrenamiento, esa formación, no solamente implicaba educación académica, sino que también implicaba entrenamiento físico. Había una disciplina física. Se le dice que se les entrenaba aún físicamente para hacer
defensa personal para poder usar la espada. Se les entrenaba en lo académico, en lo social, en cómo tener su rol en su estatus de clase media, clase alta, la nobleza o los diplomáticos o la clase militar, y se les enseñaba a usar la espada, y a veces se usaban medios físicos para producir disciplina en esos niños. Así que era algo serio. Y dice Gálatas 3, 23 a 24, unos versículos antes, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. O sea, como la ley de Moisés o los rudimentos del mundo, que eran nuestros acompañantes, severos maestros, severos administradores, severos entrenadores, dice esto, cuando se cumple el tiempo señalado por el Padre, dice, ya no estamos bajo ayo. Esto es muy bonito porque también la cultura grecorromana practicaba de que quien decidía cuándo ese niño estaba listo para heredar era no el esclavo, o sea, no el tutor o el curador, el ayo, no el administrador, el maestro, sino el padre. El padre determinaba cuándo el hijo estaba listo, y la escritura misma lo dice. Dice, el niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y dice, la ley, que era nuestro tutor, curador y ayo, esto nos acompañaba en el peregrinaje hacia la fe, hacia Cristo, hacia la cruz. Pero en el tiempo señalado por el Padre, es decir, que el que aparece en el pasaje posterior, en ese momento, el niño pasa, el niño que es tratado como esclavo, que está en entrenamiento, que está en formación, dice, pasa a ser hijo, llamado oficialmente hijo, y entra en un proceso legal y cultural llamado adopción. Es adoptado como hijo, como dice Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo señalado por el Padre, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, nacido de mujer, toda la raza humana, y nacido bajo la ley judío, es decir, sea gentil o sea judío, dice, el hijo, el Mesías nació, y nació ¿para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que en el tiempo señalado por Dios Padre, de la misma manera que en la cultura grecorromana, somos por la fe en el Evangelio, por la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz, entramos en una relación oficial de adopción, es decir, entramos en un rol oficial de ser hijos con todos los derechos, hijos plenipotenciarios, capaces de administrar, capaces de cumplir nuestro rol, de cumplir nuestra función, practicarla, ejercerla y disfrutar de los privilegios y de las riquezas de nuestro título de hijos. Así que dice, recibimos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, dice el apóstol en el versículo 6, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, Pablo les hace pasar a los Gálatas por ese proceso. Ustedes eran niños, como esclavos, y fueron entrenados, fueron enseñados, pasaron por una fuerte disciplina, por un fuerte periodo de formación, y en el tiempo señalado por el Padre, en el tiempo de Dios, por la fe, pueden entrar a una posición de hijos. No necesitan más de la ley, no necesitan más de rudimentos, principios religiosos o sociales o culturales, sino que ahora tienen el Espíritu del Padre, tienen el Espíritu de Dios, esto que les permite no solamente declarar, confesar a Dios como Padre, sino disfrutar de una relación y también disfrutar de la comunión de la familia de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que vemos toda esa transición de esclavo a hijo. Y ahora Pablo más allá, de hijo a herederos.
Y esto es tremendo, porque el versículo 7 dice, así que, concluye Pablo, así que, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí es donde vamos llegando al meollo del asunto que quiero compartir. Pablo enseña, tanto en Gálatas, y después lo enseña en Romanos, que ahí en Romanos se explaya, ¿no? En Romanos se explaya y presenta toda la doctrina completa. Por eso que a Gálatas le dicen el pequeño Romanos, porque fue una especie de precursor del libro Romanos. Pero Pablo enseña que el pacto, la promesa y la bendición de Abraham fue hecha primeramente a su simiente. O sea, no a las simientes, sino a su simiente singular, un descendiente, una simiente. Como dice Gálatas 3, 16, 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo está usando un argumento muy importante, que refuta a los judaizantes y dice, hey, el pacto, las promesas, las bendiciones de los patriarcas no era para la descendencia física solamente de Abraham, era primeramente para la simiente, es decir, primeramente para el descendiente, el hijo, en este caso Cristo. Así que su confianza no está en la carne. La esperanza de la herencia de la promesa no está en la carne, no está en la biología, no está en la sangre, no está en el linaje humano, sino que está en Cristo. Entonces, esto sigue usando su argumento y dice, esa herencia que es primeramente para la simiente, que es el ungido, el escogido, el Mesías o Cristo, entonces en Cristo se extiende a todos los que se encuentran en Él por la fe. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas, miren, no le hagan caso a los judaizantes, porque los judaizantes no entienden lo que están diciendo, no entienden ni siquiera su doctrina de teología. La promesa, la bendición fue para la simiente, y los que están en esa simiente, los que están en la simiente, en el descendiente, ellos por extensión les llega la promesa, les llega la bendición, les alcanza las bendiciones, el privilegio del pacto. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Algunos dicen que la buena nueva a Abraham significa que Abraham escuchó el evangelio antes que nosotros. Dice, dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que nosotros recibimos la bendición y la promesa, y Pablo le dice, Gálatas, ustedes reciben la bendición y las promesas por estar en la simiente, por estar en el Hijo, por estar en el Mesías. Y avanza diciendo, así que la fe y el bautismo en Jesucristo nos ubica en Cristo, nos identifica con Cristo y nos une a Cristo. Como dice Romanos 6, 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que por haber puesto nuestra fe en Cristo, por haber sido bautizados en Él, somos colocados en Cristo y estamos en Él y somos identificados, unidos a Él. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que Pablo le está diciendo a los Gálatas, así que por haber puesto su fe en Cristo, están ubicados en Él, colocados en Cristo, identificados con Él, y también son herederos. Con el pueblo de Israel, ustedes son los herederos. Ahora bien, esto es, me emociona porque identifica
como el centro, como el objeto de las promesas y de las bendiciones es a Cristo. Nosotros no somos el objeto de las promesas y de las bendiciones. El objeto de las promesas, las bendiciones, esto es Cristo mismo, porque Jesús es la simiente. Él es el heredero legítimo del pacto, de la promesa, de la bendición y del reino. Él es el rey escogido. Esto dice la Escritura, y rápidamente podemos decir, Él es el hijo de la Virgen prometido en Génesis 3:15, que iba a vencer a Satanás y a pisar su cabeza. El hijo de la Virgen. Él es la simiente, el descendiente o el hijo de Abraham, en quien todas las naciones iban a ser bendecidas. Él, Jesús, es el de la descendiente, la simiente o el hijo de David, ¿sí? Que se le prometió a David en 2 de Samuel 7:12. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Así que el hijo de la Virgen, el hijo de Abraham, el hijo de David, Jesucristo el Mesías, es también el hijo del hombre. Dice en Daniel 7:13-14: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas la sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Así que el título favorito de Jesús en vida, durante su ministerio de 3 años, él se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, haciendo alusión a la profecía de Daniel, esa figura humana que se acercaba al anciano de días y a quien se le darían todos los reinos y toda la potestad. Así que ese Mesías, esa simiente, ese hijo de la Virgen, hijo de Abraham, hijo de David e hijo de hombre. Y también vemos entonces que por lo tanto y como consecuencia, Cristo es el heredero. Cristo es el heredero. Jesús, la simiente, heredero legítimo del pacto de la promesa del rey escogido, y es hijo de Dios. Dice Salmo 2:7: Jehová ha dicho: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que él también es el hijo de Dios, que es un título mesiánico, que es un título de realeza. Así que síganme ustedes con paciencia. El hijo de la mujer, el hijo de la Virgen, el hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo del hombre, hijo de Dios. O sea, todos estos son títulos mesiánicos que apuntan al Mesías, de quién son las promesas, la bendición y la herencia. Y si nos encontramos en él, entonces podemos disfrutar de esa bendición y esas herencias. Así que Cristo es heredero ¿de qué? De las naciones. Dice Salmos 2:6-8: pídeme y te daré por herencia en las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Él es heredero de los reinos de este mundo. Dice que el séptimo ángel tocó la trompeta en Apocalipsis, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él es también heredero de todo. Como dice en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ese no es Salmo 2, ese es Hebreos. Entonces, o sea, Cristo es heredero de las naciones, es heredero de los reinos del mundo, es heredero de todo. Así que, por lo tanto, entendamos y síganme con paciencia e inteligencia. Ese hijo de la Virgen, ese hijo de Abraham, ese hijo de David, ese hijo del hombre, ese hijo de Dios, esa simiente, descendiente, Mesías, escogido, es el objeto de las promesas, de las bendiciones y del reino, y es el rey que reina. ¿Y reina sobre qué? Sobre las naciones de la tierra y sus reyes, sobre pueblos y naciones y lenguas, reina sobre cielo y tierra, reina sobre la casa de Jacob para siempre, reina sobre todo principado y potestad, reina sobre vivos y muertos, es rey sobre los reinos, el reino del mundo para siempre, reina sobre los santos, y es el Cordero vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el heredero, Él es la simiente, el Hijo
y los que nos encontramos en Él, entonces nos encontramos como beneficiarios también de todas las promesas, de toda la herencia y de todo el reino. Así que, y el pasaje lo hace claro. El pasaje lo hace claro porque en el versículo 7 dice Pablo: así que ya no eres esclavo, Gálata que me escucha, Gálata que estás leyendo esto, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y nos lo está diciendo a nosotros también. Hermano, hermana, usted no solamente fue esclava o esclavo, ¿sí?, sino que pasó de ser esclavo a hijo. Y si usted es hijo o hija, dice, es heredero, es heredera. Y mire lo que dice Tito 3:7: para que fuis justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Dice Efesios 3:6: somos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está insistiendo a los Gálatas: usted no tiene nada que envidiarle a los gentiles. Usted no tiene nada que envidiarle a los judíos. Usted no tiene nada que codiciar del pueblo judío, de los descendientes de Abraham, porque ahora ustedes son descendientes de Abraham por medio de la promesa. Ustedes son descendientes de Abraham por estar en Cristo, por haber puesto su fe en Cristo y ser bautizados por su Espíritu en su cuerpo por el bautismo. Ustedes también son pueblo de Dios. Ustedes también son coherederos. Y como dice Romanos 8:17, hablando a los romanos, y no a los gálatas, sino hablando a los romanos: y ustedes, si son hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, ¿de qué somos herederos? ¿De qué eran herederos los gálatas, los romanos, los gentiles que han creído en Cristo? Eran herederos de el bien. Hasta un montón de pasajes que tienen referencia, y está la referencia si la quieren buscar. Herederos de la recompensa y de los galardones, herederos de coronas, herederos de protección, juicio, justificación y salvación, herederos de la promesa, herederos de justicia, herederos de salvación, herederos de vida eterna, herederos del reino, herederos de la tierra, herederos del mundo, herederos de las naciones, herederos de todas las cosas. Dice, herederos de Dios. O sea, miren lo que tenemos y de lo que somos por haber puesto nuestra fe en Cristo. Miren lo que tenemos y lo que somos por encontrarnos en Cristo por la fe. Tenemos todo el bien, todas las bendiciones, todas las promesas, todos los galardones, todas las coronas. Dice, la vida eterna, y no solo la vida eterna, el reino, la tierra, el mundo, las naciones, todas las cosas, y Dios mismo es nuestra herencia. Ahora, quiero aterrizar con la conclusión, que realmente la conclusión y la aplicación es mucho más fuerte que todo lo anterior. ¿Qué implica para ti y para mí que seamos herederos? O sea, ¿sabe usted y entiende usted y ha reflexionado usted en el significado de ser heredero? O sea, de no solo ser hijo, sino más que hijo, heredero. La mayoría de nosotros pensamos como hijos, y gloria a Dios por eso. Pero la Escritura nos está diciendo aquí que ese es solo el principio. Es solo el principio. Miren lo que pasa si nosotros somos herederos y miren las consecuencias de ser heredero. Dice, primero, que somos reyes y sacerdotes. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó desde las tinieblas a sus luz admirables. Somos todos reyes y todos sacerdotes. Todos. Como bien conocemos la buena doctrina bautista del sacerdocio de todo creyente. El sacerdote no es el pastor. El sacerdote no es el diácono o el anciano. El sacerdote no es el misionero. Tú y yo somos sacerdotes todos, hermano y hermana, desde el más pequeño hasta el mayor, desde el educado al no educado, desde el obrero hasta el comerciante. Todos somos sacerdotes. Y sobre todo nosotros recae la responsabilidad de
de ser pueblo de Dios y de ser iglesia de Dios. Y el pueblo y la iglesia se caen o se mantienen en pie en relación con el entendimiento que usted tiene de esta verdad. La iglesia subsiste y persiste si cada creyente entiende que es rey y sacerdote. Pero muchas iglesias caen y se desmoronan porque sus miembros no entienden su rol de reyes y sacerdotes, porque piensan que esa es una carga de responsabilidad del pastor. Y por lo tanto el pastor se quema, y cuando la iglesia se derrumba y se disuelve, ahí es que nuestro pastor no era un buen pastor. Pero el problema no era el pastor. El pastor está arreando un ganado que tiene que sudar sangre para poder arrearlo, y al final se muere de desgaste. Entonces, la primera implicación de entendernos a nosotros mismos como hijos y herederos es que somos reyes y sacerdotes. Otra implicación, que reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Como dice Deuteronomio 7:18, dice, después recibirán el reino de los santos. O sea, esta visión de Daniel ve al Hijo del Hombre acercarse al anciano de días, y se le da al Hijo del Hombre todo el dominio, todo el poder, todos los reinos. Pero miren lo que dice aquí, no solamente se le está dando al Hijo del Hombre, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Como decimos, nosotros. Somos nosotros. Los santos del Altísimo vamos a poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dice que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios recibirán y obedecerán. Vamos a reinar con Cristo. Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes en el reino. Mucha gente tiene la imagen de que y yo lo tenía también como nuevo creyente, todavía como creyente después de haber sido bautizado en la clase de bautismo, y mis pininos en la fe, yo pensaba que íbamos a morir y íbamos a pasar la eternidad flotando en una nube con un arpa. O sea, y que esa iba a ser nuestra eternidad. Yo no lo podía entender. ¿Cómo no? Yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo es que vamos a pasar la eternidad tocando arpa? Eso suena como aburrido. Pero pasajes como este y otros nos dicen que nosotros vamos a reinar con Él, que en la eternidad no vamos a estar flotando en el aire cantando alabanza hasta que las cuerdas vocales se nos gasten, porque al fin y al cabo no vamos a tener cuerpos glorificados, no se nos van a gastar. Pero solo eso, no, dice, vamos a reinar con Él, vamos a ser reyes sacerdotes, vamos a ejercer dominio sobre las naciones de la tierra, sobre el universo entero. Y otra implicación más, número 5, que el reino no es de este mundo. El reino que no es de este mundo ya está aquí. Dice Juan 18:36. Respondió Jesús a Pilato, porque Pilato dice, yo tengo autoridad sobre ti, ¿por qué tú no te sometes? ¿Por qué tú no me contestas? ¿Por qué me tratas con indiferencia? Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hasta este punto dirían ustedes, ay no hermano, es verdad, o sea, dice la Biblia que no es de este mundo, el reino de Dios está por allá arriba, está allá lejos. Pero no, hermano, está aquí. Fíjense lo que dice Marcos 1:15. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar y después le siguió Jesús, en sus primeras predicaciones, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. La palabra el reino de Dios se ha acercado es la frase coloquial que diríamos aquí hoy, el reino está aquí. El reino está aquí, el reino está entre ustedes. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está entre ustedes. No es de este mundo, pero está aquí. No es visible a los ojos,
No es un reino donde hay presidentes y emperadores que se enseñorean de las naciones, no, pero está aquí. Está aquí. Esto es muy importante. Todavía quiero que lean este pasaje muy bonito. Lucas 17. Preguntado por los fariseos cuándo había venido el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí, helo allí, porque es aquí el reino de Dios está entre ustedes, lo están viendo. O sea, Jesús le dice a los fariseos: hey, no esperen que alguien les anuncie el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Es más, cuando Juan el Bautista está en la cárcel a punto de ser decapitado, él manda mensajeros a Jesús y le dice a los mensajeros, llegan a Jesús y le dice: oye, acá tenemos a nuestro maestro a punto de morir y está teniendo un poquito de duda porque la cosa se ve bien fea, o sea, la cosa se ve gris. Lo van a decapitar, no está pasando nada. Roma sigue reinando, esa gente sigue abusando de los pobres judíos. ¿Eres tú el Mesías o qué? O sea, y Jesús le dice: hey, los ciegos ven, los cojos caminan, ¿sí? Los mudos hablan, los sordos oyen. O sea, el evangelio está siendo predicado y el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Hermano, ¿qué implicación tiene eso para usted y para mí? El reino de Dios se manifiesta cada vez que el pueblo de Dios, es decir, nosotros los reyes sacerdotes, ejercemos nuestras funciones de reino. Cuando nosotros estamos actuando como hijos y herederos, el reino de Dios se manifiesta. Hermano, hermana, esta comunidad no se va a dar cuenta que el reino de Dios está aquí si usted no obra, si usted no hace las señales del rey. Si usted no manifiesta las señales del rey, el reino no va a ser visible, la gente no se va a dar cuenta. El reino de Dios ya está aquí, pero es invisible para ellos. Nosotros somos los que lo hacemos visibles. Nosotros somos los agentes del reino. Y que una comunidad o sociedad se mantenga en tinieblas acerca del reino de Dios es una vergüenza para nosotros. Es una carga, una pena muy grande para nosotros como iglesia. Porque estamos siendo se evidencia que no somos una iglesia relevante, no somos sal y luz. Pero cuando estamos siendo sal y luz, cuando estamos iluminando y sanando, entonces el reino de los cielos se hace visible y la gente puede decir: wow, el reino de los cielos está entre nosotros. Y si nos preguntan, sí, el reino del cielo está aquí, el rey está aquí y quiere reinar sobre tu corazón, sobre tu vida. Y así que somos llamados a manifestar el reino de Dios hoy. Punto número 6 en la conclusión. Somos llamados a manifestar el reino de Dios hoy. Dice: vosotros pues oraréis así: el Padre nuestro que conocemos muy bien, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando tú y yo oramos esto, ¿qué queremos decir? Estamos repitiendo como papagayos, literalmente, un rezo. Pero, como dicen en inglés, ¿do you mean it? ¿Do you really mean it? O sea, tú estás clamando: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, ¿qué estás haciendo tú para que esa voluntad sea hecha? Para que sea manifiesta. ¿O tú estás esperando que Él venga y la voluntad de Dios sea hecha cuando Él venga? O sea, yo pienso que somos llamados a manifestar el reino hoy, como ya lo dije y lo hemos probado bíblicamente. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cuando Él venga? Buscad primeramente el reino de Dios. Es que el reino de Dios no está perdido. No está hablando de buscarlo como algo que se perdió. Buscar el reino de Dios significa construye el reino, vive el reino, edifica el reino y haz la justicia al reino. Obviamente está en total armonía con la Escritura. Dice que nosotros debemos producir frutos de justicia.
para que los hombres vean, ¿sí?, y alaben al Padre que está en los cielos. Vean nuestras obras de justicia y alaben al Padre que está en los cielos. Así que buscar el reino y su justicia significa edificar y construir el reino hoy, manifestar la justicia del reino hoy. Mateo 21:4 dice, 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Chuzo, perdón, pero esto es tremendo. O sea, fíjense el contexto de esto. Este es el juicio que el Señor hace a los fariseos y le dice a los fariseos que representan la nación judía: ustedes tuvieron por 1000 años el reino y no produjeron el fruto para darle al rey. Dice, les será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Si en vida la nación de Israel no produjo el fruto, ¿qué les hace pensar a ustedes que nosotros como iglesia no tenemos que producir fruto y podemos ser negligentes al respecto? ¿Qué nos hace pensar que si Israel fue juzgado por no producir el fruto del reino, nosotros no lo seremos? Pedro dice que el juicio viene por casa, empieza por casa. Antes de Dios juzgar a los gentiles y a las naciones, nos va a juzgar a nosotros. Y vamos a pasar pena y vergüenza. Vamos a pasar pena y vergüenza. Porque igual que Israel, no producimos los frutos del reino. Y peor, Lucas 10, 8 a 9, 27, dice, bueno, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Miren, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros nos movamos, nosotros debemos estar procurando manifestar los frutos del reino. Ciertamente, empezando con ¿qué? Con la predicación del Evangelio, con la predicación de la buena nueva de la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero acompañado de las obras del reino, de la justicia del reino. ¿Sí? Si vamos a hablar carismáticamente, sí, sanar enfermos, echar fuera demonios, sanar cojos, sordos, mudos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, calzar al descalzo. Como dice Santiago 1:27, la religión sin mácula y arruga es, dice, visitar a la viuda, al huérfano, al que está preso. Dice, tratar al extranjero como uno nacido entre vosotros. Muchas son las justicias del reino. Muchas son las oportunidades de manifestar el reino. ¿Cuántas usted está haciendo? ¿Cuántas están haciendo como iglesia? No sé hasta qué punto nosotros estamos, tal vez nosotros estamos esperando ver una señal o vernos a nosotros mismos como una iglesia esplendorosa, tal vez llena de gente, las bancas llenas, y tener un gran predicador y un gran pastor para empezar a funcionar como hijos del reino. O sea, somos hijos y herederos ya hoy. Tal vez si nosotros empezamos a manifestar y a producir los frutos de justicia y funcionar como hijos y herederos, tal vez como resultado venga entonces las bancas llenas y un buen predicador y pastor. Pero estamos poniendo una cosa delante de la otra. Y quiero entonces aterrizar que una de las cosas más solemnes, nuestro desempeño hoy determina nuestro real sacerdocio cuando Él venga. En otras palabras, la nobleza, nuestro sacerdocio, que seamos el tipo de reyes y sacerdotes que somos hoy, va a determinar nuestra función y rol en el reino de Cristo cuando Él se manifieste. Mira lo que dice la Escritura. Lucas 19 dice, vino el primero diciendo, esa es la parábola de la mina. Esa es la parábola de la mina. Ustedes saben que la parábola de la mina, el Señor va recompensando no de acuerdo
a lo que ahorró el siervo, sino a lo que invirtió y a lo que produjo. Dice: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Mira lo que dice: tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, nosotros estamos acostumbrados a escuchar la parte que dice: sí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo alegorizamos diciendo que lo mucho significa mucha bendición, mucho galardón, mucho corona, mucha medalla, muchas estrellitas en el pecho. Pero acá en mucho, en Lucas 19, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Hermano, ¿será posible que nuestra mayordomía en nuestra vida terrenal hoy, nuestra adopción como hijos, nuestra vida como herederos y cómo la vivimos hoy, cuánto producimos para la gloria de Dios, cuánto fruto llevamos para el Señor, va a determinar cuánta responsabilidad tendremos en el reino de Dios cuando Él venga? O sea, yo no sé ustedes, pero en el tribunal de Cristo va a haber mucho llanto. Y no va a ser llanto porque estamos perdiendo la salvación o porque vamos al infierno. Va a ser llanto porque mirando para atrás vamos a decir: pude haber hecho más para el Señor, pude haber hecho más y no lo hice. Y quién sabe si voy a tener responsabilidades en el reino. No sé si se me va a dar un pueblito, una aldea, una ciudad, un país. No sé si se me va a poner a administrar un kiosquito. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Usted está pensando en función del reino, en función del milenio, en función de cuando Él venga? ¿Usted piensa que ser hijo y heredero se limita a lo que pasa los domingos en la mañana durante 2 o 3 horas? Ser hijo y ser heredero va más allá, es más grande que nosotros, es más grande que nuestro culto. Significa hacer sal y luz en la tierra, significa extender el reino de Dios, la influencia de Cristo sobre los corazones de los hombres e impactar la comunidad y la sociedad en que vivimos, producir transformación de vidas, de comunidades, de naciones enteras. Pero nosotros pensamos tan chiquito, que parece mentira. No tenemos una mentalidad de reino. Y todavía hay un pasaje más, Lucas 16. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, es decir, en las terrenales, en esta vida, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tremendo. Si ustedes en vida no pudieron administrar y vivir como hijos de Dios y herederos del reino, entonces cuando venga el reino, ¿cómo van a administrar ese reino? No, hermano, padre, pero yo fui excelente maestro de escuela dominical. Ok. No, pero yo canté y fui de coro, yo cantaba muy bonito, yo hice mi mejor esfuerzo para tener excelencia en el canto. Ok. ¿Eso es todo? ¿Ese es el todo de la vida cristiana? ¿Es el todo de nuestra vida cristiana ser funcionales dentro de estas 4 paredes? ¿O nuestra adopción y herencia nos hacen aptos y relevantes al mundo que nos rodea? Y lastimosamente a veces ni siquiera somos funcionales dentro del templo, sino que venimos al templo para ser ministrados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque es necesario, dice 2 Corintios 5:10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba en lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y termino con este pensamiento. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Como ustedes saben, habrá un juicio a las naciones, como dice Mateo 25. Las naciones van a ser juzgadas, ¿sí?, para condenación. Pero los creyentes vamos a ser juzgados para recompensa o para galardón. Y dice la Escritura que algunos van a ser salvos de apelito, así como por fuego, usando el lenguaje coloquial panameño, como por fuego, porque van a venir ante el trono del Señor, ante el tribunal de Cristo, con hojarasca, con hojas, con papel, con madera, y va a ser quemada por el fuego de la vista, de los ojos refulgentes del Señor, que van a penetrar y van a consumir, y va a quedar solo lo permanente, lo eterno, lo duradero. Y todo lo que nosotros presentemos, que sea hojarasca, madera, heno, va a ser consumido. Solo las piedras preciosas, todo lo que fue precioso, lo eterno, lo duradero, va a permanecer. Entonces yo le pregunto, cuando venga el tribunal de Cristo y seamos juzgados por cómo vivimos nuestro cristianismo, ¿cómo la va a pasar usted? Yo temo y yo tiemblo, porque yo creo que no he hecho suficiente para lo que el Señor es digno. En mi parte del corazón, que nosotros vivimos por debajo de la dignidad de Cristo, por debajo de lo que Él se merece, y damos excusas a diestra y a siniestra, diciendo: Señor, pero es que lo que pasa es que y Él se merece más que eso. Y se merece más que eso, su reputación merece, su fama merece más que eso. Y cuando seamos juzgados y comparecemos ante su tribunal, tenemos que reflexionar cómo vamos a quedar parados. Repito, no para condenación, porque no vamos a perder nuestra salvación, pero posiblemente seamos salvos como por fuego, o de otra manera por un pelito, y vamos a llegar con las manos vacías ante el Rey, porque no vivimos como reyes y como sacerdotes en esta vida. Y vamos a llegar donde el Señor diciendo: Señor, estoy listo para reinar y juzgar contigo. Y el Señor va a decir: ¿cómo reinaste y cómo juzgaste en tus 70, 80, 90 años de vida? ¿Qué hiciste? Ayer estaba yo en el aniversario de la primera iglesia bautista de Panamá, y el pastor José Martínez dijo algo muy cierto. Muchas veces nosotros nos llenamos la boca diciendo: sí, porque la iglesia está fundada en la roca, está cimentada en la roca, que es el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y él dijo una cosa muy cierta, dijo: esa promesa no es para una iglesia local, esa promesa es para la iglesia universal, para la iglesia invisible, porque una iglesia local puede perder su candelabro, puede perder su lámpara. Miren las 7 iglesias de Éfeso, que están en Turquía ahora, ninguna está, ninguna. Y las puertas de Hades prevalecieron contra esas iglesias locales, porque prevalecer para nosotros, iglesias locales, es condicional a nuestro desempeño. La iglesia universal invisible va a perseverar, va a permanecer, porque Dios va a guardar un remanente. Pero la iglesia visible, llamada iglesias locales, no permanecerán si la iglesia no persevera en la gracia de Dios y vive como hijo y como heredero de la manera que Dios le agrada, de la manera que Él se merece, y llevando frutos del reino.